Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Está conmigo, como siempre, como todas las semanas, nuestro comoderador y director y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias, gracias. Jesús, estamos en este tema discutiendo un libro que has traído a nuestra atención, escrito por el arquitecto David Giesen, y que comenzamos a conversar acerca de él la semana pasada. Decíamos que David Giesen es un diseñador y educador residente en Nueva York. De hecho, él es profesor de la prestigiosa escuela Parsons School of Design. Y tiene a su haber un doctorado de University College of London y una maestría de Yale University. En fin, estamos hablando de una persona que, como habíamos dicho antes, es una persona muy bien preparada y que ha hecho una publicación acerca de un tema interesantísimo que comenzamos a discutir la vez en el programa anterior, y es todas estas manifestaciones de la naturaleza que no están quizás tan acordes con nuestras preferencias y que son aquellas manifestaciones de la naturaleza que él llama subnatura o subnaturaleza, que nosotros normalmente en nuestra arquitectura y en nuestra vida preferimos dejar de lado. Estamos hablando de cosas como el lodo, como el calor, como el humo y una manifestación de la naturaleza que vamos a estar discutiendo hoy, que es la oscuridad. Y hoy nos vamos a dedicar a este tema de la oscuridad, que es la manifestación atmosférica de la naturaleza más importante y más evidente para todos. Para nosotros los arquitectos hablar de oscuridad no es muy común, ¿verdad? Sobre todo aquellos arquitectos, aquellos de nosotros que somos unos amantes de la arquitectura del movimiento moderno, donde la oscuridad es un componente que prácticamente no se le quiere dar participación en la arquitectura. Son arquitecturas transparentes, son arquitecturas invadidas por la luz. Estamos hablando de arquitectura tectónicas. Vamos a utilizar nuestros programas anteriores, o sea, que son arquitecturas articuladas, que hay que todo el tiempo estar controlando la luz, porque la luz en sí invade toda esta arquitectura. Y es porque el movimiento moderno surge como una reacción a todo aquel primer momento del siglo XX y últimas décadas del siglo XIX de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, donde obviamente mencionamos que la sanidad en las ciudades pues no era la mejor. O sea que el movimiento moderno intenta combatir esa sanidad con una arquitectura y un urbanismo completamente diferente, despejado, abierto, claro, edificios sin ornamentación, edificios blancos. Y esa revolución industrial se suma a
a los desastres de de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos episodios históricos de la humanidad nos ponen muy de cerca todos estos componentes de subnatura a los que queremos o decidimos huirles y rechazarlos con nuestra arquitectura y rechazarlos con nuestro urbanismo, y de ahí las posturas estas de arquitectura tan limpia y tan clara y tan despejada que es la arquitectura moderna. Sin embargo, Giesen nos dice que esa reacción nos ha privado de compartir con una realidad de la naturaleza que está ahí. Y hoy vamos a estar hablando, como les dije, de la oscuridad, que es una realidad de la naturaleza que no necesariamente es tan negativa como algunos vislumbran y como se ha identificado desde la antigüedad, ¿verdad? En la antigüedad se decía que la caverna y que la oscuridad era el ambiente que privaba del desarrollo de la inteligencia y del desarrollo al ser humano. O sea que había que huirle, ¿verdad? A la oscuridad, y había que huirle, obviamente, al ambiente oscuro y húmedo que más nos viene a la mente, que es el ambiente de la caverna. Pero sin más nada, quiero darte paso, por favor, a que tú comiences con tu presentación acerca de este interesantísimo tema de la oscuridad y eventualmente de la oscuridad en la arquitectura. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias. Fíjate, hay algo peculiar porque tú mencionas, traduces el término dankness a oscuridad. Curiosamente, yo siempre creo que he tenido diferentes significados o traducciones de esa palabra. Tal vez yo creo que lo que Giesen se refiere con el término oscuridad es el componente atmosférico que trae la ausencia de luz, ¿no? Que es esta atmósfera de lo húmedo, ¿no? De lo frío y de lo oscuro. Y entonces es curioso cómo el mismo Giesen empieza ese ensayo, ¿no? Ese capítulo en donde, ¿sabes que para empezar esta exploración, para posicionar y proveer un contexto de qué es lo que él se refiere con subnaturaleza, hay que empezar desde la óptica de lo histórico, de lo teórico y del diseño del espacio, ¿verdad? De la cueva, ¿no? El espacio de la oscuridad con lo frío. Que como bien dices, yo creo que las aspiraciones del siglo XIX y el siglo XX es traer lo opuesto, es traer la luz, traer lo seco, ¿no? Y también lo cálido dentro de la arquitectura. Yo creo que por eso muchos de los esfuerzos del siglo XIX era tratar de producir un origen de la arquitectura, particularmente con la caseta de la campaña, como lo que proponía Marc-Antoine Layer, que es como desarrolla este discurso de la protección, ¿verdad? Que curiosamente una cueva sí lo puede hacer, pero no necesariamente podemos controlar ese entorno, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar ese espacio con mayor sofisticación. Y que no lo había, curiosamente mencionas algo, no lo había mencionado, no lo había visto de esa manera, que claro, hay un efecto de utilizar estructuras tectónicas sobre el suelo, ¿no? Y el suelo mayormente tiene una connotación de lo estereotómico, ¿no? De lo oscuro, que el mismo Alberto Campo Baeza dice, ¿sabes qué? Sí, podemos hacer arquitectura estereotómica, pero hay que excavarla, hay que remover, ¿verdad? Hay que subtraer para que entre la luz y hacerla finalmente una arquitectura esencial, ¿no? Que yo creo que me parece bien curioso cuando leo el ensayo y pienso constantemente en Alberto Campo Baeza. Así que, nada, yo creo que hay algo interesante del ensayo y tengo algunas imágenes que puedo mostrar. Sí, por favor. Am, Ciertamente el dankness o la oscuridad o la humedad en el espacio oscuro siempre ha sido un espacio un poco conflictivo, ¿verdad? Según dicen, que curiosamente hubo mucho esfuerzo dentro de la teoría de la arquitectura, particularmente de Vitruvio
en adelante, que para quienes no conocen su famosa trilogía de la Utilitas, Firmitas y la Venustas, que la posible traducción es Firmitas, pues la firmeza o la estructura de un edificio, la Utilitas, que es la utilidad, el uso, ¿no? El programa del mismo, y la Venustas, que yo creo que inclusive arquitectos como Alberto Campo Baeza intentan buscarla, ¿no? Que es la belleza de la arquitectura del edificio. Pues siempre han tratado digamos, teorizar sobre cómo se ve este espacio deficiente de la cueva, ¿no? Y siempre lo han categorizado como un espacio primitivo y que ciertamente es un espacio que hace referencia al desarrollo primario del ser humano, ¿no? No necesariamente se atiene a las aspiraciones de un ser humano moderno, ¿no? Como el que se aspiraba en el siglo XX. Y que, claro, hay otros como Marc-Antoine Loyer, que lo había mencionado, que proponen la idea de un origen, de que la arquitectura proviene de materiales, raw materials, ¿verdad? Que se organizan para crear una estructura y protegernos de los elementos del, del exterior, ¿no? Del clima. Sin embargo, hay Giesen, según utilizando Marc-Antoine Loyer y Vitruvio, dicen que la arquitectura y la cueva son dos cosas distintas, son dos cosas opuestas. Y yo creo que esta imagen, este dibujo que Giesen incluye, que es del teórico francés y bueno, el clasicista francés que se llama Philippe Delon, que hace este dibujo en 1568, eso siglo XVI, en donde muestra el inicio, ¿no? O el símbolo del inicio de la profesión en la arquitectura, que es mostrando al arquitecto saliendo de la cueva, ¿no? Con el compás, como si fuera la profesión que mide, ¿verdad? Utiliza la medida para dominar y controlar sus alrededores, ¿no? Curiosamente, Giesen es muy superficial, yo diría, cuando él utiliza esta imagen, porque curiosamente el Philippe Delon dibuja al arquitecto entre dos espacios naturales, el espacio de la cueva, ¿no? Y el espacio del bosque, ¿no? Y que el arquitecto está entre medio de esos dos espacios naturales, en los cuales uno podría decir, bueno, pues entonces la arquitectura, su origen reside en la naturaleza, por ende hay una idea de una reconstrucción, ¿no? Que yo creo que eso lo conecta idealmente con otros programas que hemos hecho durante esta temporada. Pero siempre hay este esfuerzo, particularmente en la arquitectura, en la teoría de la arquitectura, de identificar el espacio de la cueva como este modelo clásico de referencia, ya sea para resaltar los atributos positivos o denigrar ese espacio natural, ¿no? De la cueva. No sé si coincides en esa idea, porque, o sea, Giesen explica que, oye, hasta han desarrollado esta metáfora de la cueva como un espacio de ignorancia. O sea, que es curioso, ¿no? Como ya no es una aspiración, a pesar de que puede ser un modelo clásico de arquitectura. Sí, bueno, dos cosas. Una aclaración, sí, yo creo que es incompleto mencionar solamente el término de oscuridad, porque en realidad pues estamos hablando de la oscuridad en presencia de otras manifestaciones de la naturaleza, particularmente la humedad, y eso hace de la combinación de estas dos manifestaciones de la naturaleza un espacio que durante la gran mayoría de la historia de la humanidad se descarta como un lugar adecuado para el ser humano. De hecho, tan atrás como Platón mencionaba que una caverna o una cueva es el lugar donde el conocimiento se suspende. O sea, de ahí la imagen esta
de que Ujú. también de que nosotros en nuestra vida, pues lo que vemos son los reflejos en las paredes Claro, de la cueva. O sea, un poco de que la cueva no nos permite nosotros ver con claridad lo que es la realidad del ser humano. Yo comparto contigo en que esta imagen de León, del arquitecto saliendo de la cueva, yo no la hubiera interpretado quizás con la rigurosidad que Giesen la interpreta. Yo veo varias cosas. Yo veo el arquitecto entre los dos ambientes ujú, y darle cierto reconocimiento a la cueva como nuestro primer albergue, como aquel de donde partimos, aquel que se convirtió en nuestro primer refugio. Y yo veo ujú, también al arquitecto como en una posición muy digna, como el que conduce a la humanidad ujú, a salir de la ujú. cueva para otras Claro, alternativas. Y eso yo creo que es un mérito que Giesen como que no le ve mucho a este grabado, que es una especie de caricatura de la figura claro. del arquitecto. Eh, Aparte de Mm, todo, hubo momentos y hubo culturas en la historia del hombre donde, sin embargo, el ambiente esté oscuro y húmedo, similar al de una gruta o al de una cueva, ujú, fue apreciado y se menciona que en momentos de los veranos cálidos en Italia y en Francia, aquellos más afortunados con capacidad económica suficiente construían o se construían ambientes medio tipo cavernas, donde ellos descendían con claro. presencia de agua en la búsqueda de ambientes frescos y que resultaban unos ambientes bien relajantes. O sea, que no siempre y no para todo el mundo eran unos ambientes para rechazar, pero nada, continúa para poder ver los otros aspectos de esta presentación. Oye, dos cosas. Mencionas algo interesante de que es cierto, Giesen no hace un hincapié importante de que esta imagen de Philippe Delon, este dibujo, muestra no solamente el inicio de la profesión, pero si uno habla desde el punto de vista de historiadores, usualmente argumentan que del siglo XV adelante es el inicio de la modernidad, ¿verdad? Que nos separa del medievo, ¿no? De la época medieval. Y que las invenciones y las ideas y la proliferación de esas ideas ocurren en ese periodo, particularmente del Renacimiento, en conjunto con lo que Peter Eisenman llamaría como el proyecto humanista, ¿no? Y que curiosamente es los inicios de la profesión que hoy día existen remanentes, ¿no? Particularmente la invención de la idea de la autoría, del arquitecto como autor, que yo creo que hay una historia bien curiosa que creo que me da tiempo para contarla, que León Battista Alberti, cuando escribe sus 10 libros de la arquitectura como una contrapropuesta a los 10 libros de Vitruvio, que también se imprimen en el siglo XV, a él se le... Dos tipos de libros completamente diferentes, dicho sea de paso. Los Son talentos dos de libros. Vitruvio y de Alberti eran completamente diferentes, pero eso lo discutimos en un Sí, programa anterior, pero en otro. sí. Exacto, en otro programa. Pero hay algo peculiar porque Alberti decía que, ¿sabes qué? Yo no puedo estar como Filippo Brunelleschi, teniendo que esperar 40 años para ver construida mi obra, ¿no? Como sería la cúpula de la iglesia de Florencia. Así que la invención de la autoría más la invención del dibujo arquitectónico, es decir, la representación, la utilización del compás, como Philippe Delhomme lo dibuja, agiliza el proceso de la concepción del edificio y su construcción, ¿verdad? O sea que yo creo que la salida, ¿verdad? Del espacio de la cueva, de este espacio de ignorancia, moviliza completo la profesión, inclusive la disciplina de arquitectura, ¿verdad? A la Sí, que claro, conocemos. es una mención bien digna, me parece a mí, de un avance, de una modernidad y de una modernidad traducida en la figura
o representada en la figura Right. del arquitecto. O sea, que a mí me parece que es un grabado muy digno acerca de la figura del arquitecto. Sí. No sé si hay tiempo adicional, pero yo creo que haces una mención interesante sobre la otra perspectiva de la idea de la cueva, que en este caso Giesen utiliza a Jean-Jacques Lequeux, que es otro arquitecto francés, que utiliza, ¿verdad?, la idea del espacio húmedo de la cueva como un medio para la higiene, ¿verdad? Y que está lleno de esta, digamos, esta mitología de imágenes, ¿no? Que casi que intentan llevar este espacio subnatural a un estado supranatural, ¿no? Como supernatural, como que es algo bueno para nosotros. Pero nada, yo creo que eso era una breve mención que era buena para que vean que Giesen, él provee las dos perspectivas de cómo es que hemos visto el espacio de la cueva en el componente negativo y también positivo. Sí, yo creo que se puede afirmar que históricamente la caverna y todos estos espacios oscuros y húmedos fueron Ujú, vistos por la mayoría de los pensadores como lugares no adecuados para el ser humano. Pero no es una generalidad, siempre hubo las excepciones y siempre hubo quien apreció esos espacios ujú. y quien le encontró mérito a los mismos. Y sobre eso, obviamente, estaremos abundando más en la segunda mitad del programa. No sé si querías mencionar algo más sobre esta imagen o sobre este tema antes de cerrar esta mitad. No, yo creo que podemos avanzar hacia la segunda mitad del programa. Bueno, pues nada, pues excelente. Esto es arquitectura en blanco y negro. Vamos a terminar con esta primera mitad del programa, pero los invito a todos aquellos que están conectados a que se mantengan ahí y nos acompañen en la segunda mitad del programa, donde continuaremos con este interesantísimo tema. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el nombre Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura que le permitan a ustedes poder evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estamos discutiendo acerca de este libro, conversando acerca de este libro que se titula Subnature, Architecture's Other Environments, Ujú. escrito por el arquitecto y profesor de arquitectura y autor, obviamente, David Giesen. Y estamos en este segundo programa que le dedicamos al libro y esta será la cuarta de las mitades, porque dedicamos 2 mitades del primer programa más este programa completo. Estamos conversando sobre una manifestación de esta subnatura, de estas condiciones de la naturaleza que no necesariamente son del aprecio de todo el mundo Ujú, y ujú, que se refiere a esta condición de la mezcla de un espacio oscuro y húmedo, ujú, que ciertamente no es el espacio ideal del ser humano, no es el espacio que considera para vivir. De hecho, fue quizás el primer espacio en el que el ser humano nunca jamás habitó, porque se lo dio la naturaleza bajo la forma de cavernas, cuevas, grutas, etcétera, pero que right, no necesariamente estamos en disposición de volver a esas condiciones, ¿verdad? De hecho, ujú, habíamos hablado de que en el movimiento moderno, los grandes exponentes del movimiento moderno
precisamente huyen de esta condición, de esta manifestación y de muchas otras, pero de esta manifestación en particular, como reacción a toda la situación ambiental, sanitaria de las ciudades y de los espacios donde el ser humano estaba habitando al momento de esta reacción moderna, ¿verdad? Habíamos hablado de la revolución industrial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ambientes de los cuales la arquitectura y el movimiento moderno en general, el urbanismo también, intenta alejarnos de. Y como uno de sus grandes expositores, Le Corbusier, nos menciona algunas cosas interesantes. De hecho, Le Corbusier nos indica que los espacios oscuros, húmedos y fríos, o sea, precisamente lo que estamos hablando, dice, no tienen cabida en la arquitectura ni en el movimiento moderno, ni en el urbanismo moderno. Y entonces él deposita toda su confianza en este vocabulario que ellos proponen de uso de una nueva materialidad y menos ornamentación y demás. Y nos dice que emplear el concreto y los materiales industriales producen, como si lo produjeran automáticamente, pero así lo afirma él, nuevas formas espaciales, domesticidad en el espacio. Y desaparecen, él menciona los cellars, que debemos de entenderlo aquí como los sótanos y los áticos. Y esto lo ve como una virtud de la arquitectura moderna. Sin embargo, y ya para dejarte, no todo el mundo lo ve así. Y posteriormente, el filósofo francés Bachelard nos dice que no necesariamente el que la arquitectura moderna no contenga o excluya espacios como el ático y como los cellars es una virtud, que él más bien lo ve como una ausencia y le ve virtudes a esos dos espacios que entiende que debieran de estar presentes en nuestra residencia y en nuestras áreas de habitar, y que el movimiento moderno los excluye. Pero dicho eso, te dejo para que tú continúes con tu presentación. Oye, pero eso es bien interesante porque a pesar de que el mismo Giesen, él identifica, por ejemplo, la intervención de Le Corbusier y, claro, otros arquitectos y urbanistas, porque recuerden, el siglo XX no solamente es la invención de una nueva estética para cumplir las expectativas de la arquitectura del futuro, que en este caso es el siglo XX, pero también urbanismo, ¿no? O sea, que el mismo Giesen busca y habla nuevamente sobre George Eugene Haussmann, pero habla sobre esta idea de que por encima de la ciudad y de este urbanismo de nueva, con buenas intenciones, hay un espacio, ¿verdad? Que son los sewers, ¿no? Las alcantarillas, que hubo un esfuerzo muy particular para tratar de que sean más o menos para pasar a través de ellos, ¿verdad? Pero obviamente casi es una, una tarea imposible, ¿no? O sea que el acto de simplemente iluminarlo no es suficiente. Sin embargo, hay algo interesante que menciona sobre esta idea de Le Corbusier, que Giesen habla sobre que, mira, ¿sabes qué? El espacio del ático y del sótano desaparecen con esta nueva arquitectura de Le Corbusier. No, y que Gastón Bachelard dice, mira, esto no es necesariamente tan bueno, tú sabes, porque hay virtudes en esos dos espacios, pero dale, no te interrumpo. No, pero es curioso porque Giesen, yo creo que es en este capítulo, en otro del libro, pero él argumenta de que, mira, ¿sabes qué? Estos espacios del ático y el espacio de sótano usualmente son epicentros de esporas y otros productos no nocivos para el ser humano, porque no solamente humedad, pero también nos afecta en términos de la salud. Y yo creo que un Le Corbusier temprano, ¿no? Como el del siglo XX,
tiene una inquietud de sanitizar, ¿no? El espacio doméstico, ¿no? Y se ve claramente, por ejemplo, en la Vila Sagua. Am, pero que me parece muy curioso, ¿no? Como estos dos espacios, yo creo que la mejor alternativa es que se reinterpretan, ¿no? Se cambian su uso, en el cual Le Corbusier dice, ¿sabes qué? No necesitamos sótano, podemos levantar la casa en pilotis y podemos inclusive incluir esta nueva tecnología que es el automóvil, ¿no? So que am, se, se incluye esta idea de la casa como una máquina para habitar, ¿no? Am, sin embargo, para Giesen hay algo, hay algo peculiar sobre que en este momento obviamente desaparece la idea de los espacios ocultos, ¿no? De la arquitectura, porque al final el ático y el basement es eso, ¿no? Están como que espacios separados de las áreas públicas y privadas de utilización cotidiana, pero en esta modernidad intenta revelarla, ¿no? Nuevamente es como traer la luz a ese espacio de la oscuridad, ¿no? Y que Giesen también habla sobre esta otra propuesta que es de Peter Eisenman, que es una actitud, digamos, opuesta, ¿no? Es como la posmodernidad mira el espacio de la cueva, pero acá es obviamente eh, la idea de la cueva es reinterpretada como un espacio en donde se excava, ¿no? Y que en esencia, según citando a Eisenman, es la presencia de la ausencia. O sea que yo creo que a nivel conceptual, la, la, el espacio clásico de la cueva ha sido como que reinterpretado en distintas formas, ¿no? Primero, para poder definir una arquitectura y segundo, para reinterpretar conceptualmente cómo producimos un espacio de la cueva que yo creo nos conecta a estos tres case studies que el mismo David Giesen habla en su ensayo, ¿no? Para poder sustentar su argumento principal, ¿no? Particularmente, cuáles son estas distintas actitudes hoy día y que, claro, estamos hablando de proyectos que ocurren a principios de los 2000. Hay muchos más que han surgido, ¿no? Y curiosamente, él habla sobre su primer case study del arquitecto francés Philippe Braham, que él Sí, tiene... antes de pasar a los case studies que están interesantes, quisiera permitir a aquellos que nos están, quizás se están conectando por primera vez hoy, invitarlos a que vean dos programas atrás, la teoría sobre, o la teoría o las definiciones sobre la arquitectura estereotómica y la arquitectura tectónica de Campo Baeza. Y aquellos que nos vienen siguiendo ya hace un tiempo, que quizás vuelvan para atrás y repasen estas dos definiciones, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, aunque aquí no se menciona con esos términos y no se utilizan los mismos términos, ciertamente hay un encuentro entre los dos tipos de construcción o de arquitectura estereotómica y tectónica, porque este ambiente del cellar, Right. no puede ocurrir bajo la arquitectura tectónica. No, no. No, eso es puramente estereotómica. Y entonces, y con esto te dejo, invito a que vean las obras de Campo Baeza, que es el siguiente programa, justamente hace 2 programas atrás, Claro. porque ahí vemos un arquitecto combinando ambos tipos de arquitectura y creando ciertamente la experiencia del cellar. Quizás no húmedo y frío, pero Ajá, ajá. ciertamente sí acoplado y metido en la tierra. Pero Claro. adelante, no quería dejarlo pasar porque me parece que aquellos que no nos sigan pueden un poco enriquecer su entendimiento de esto que estamos hablando, volviendo y tratando de coger la secuencia de los programas nuestros. Adelante. Pues fíjate, qué bueno que pasa esto, porque los tres case stories que presenta aquí son variaciones de estructuras estereotómicas. ¿Y Exactamente, por eso fue que te manejan interrumpí a tiempo, discúlpame, pero esa era la idea, Sí, precisamente.
Pero fíjate, yo creo que es interesante cómo hay tres actitudes distintas. Por ejemplo, Philip Brown, como mencionaba, es un arquitecto francés y también teórico que ha hablado mucho sobre esta idea de cómo crear una arquitectura meteorológica, ¿no? O sea, que en muchos sentidos es como a través de la idea de los eventos que ocurren en el espacio y que él dice, ¿sabes qué? El espacio no está vacío, porque él siempre alude a estos experimentos del siglo XIX en donde tú solamente puedes comprimir el espacio hasta cierto punto, por ende hay otras cosas ocurriendo en ese vacío, ¿no? Así que Philip Brown ha desarrollado toda esta práctica en tratando de desarrollar distintas arquitecturas, distintas tipologías particularmente, con los componentes de la temperatura y otros eventos atmosféricos, ¿no? Y esta propuesta que se llama los underground houses, son estas cápsulas de viviendas en un área de Francia, ¿no? Que se llama Vassivier, que hace esta propuesta en el 2005, en donde intentan incrustarse en el suelo, ¿no? O sea que, y a través de ese acto y crear estos espacios de cápsulas, intentan manejar las temperaturas que eso conlleva, porque mientras más profundo estás, más frío está la temperatura en el interior, ¿no? O sea que él dice, ¿sabes qué? Si logramos tratar de acoplar la temperatura natural, ¿no? Del suelo con la que vamos a incluir en el espacio, significa que puede ocurrir una recalibración espacial, ¿verdad? Por ende, el resultado final de estos underground houses es una versión atípica de cómo sería una casa. O sea, aquí tú no entras directo a la sala, ¿no? Aquí tú tienes que descender a la sala, ¿no? Para poder, ¿verdad? Pasar a otros espacios. Oye, yo no digo que esto es una arquitectura que sea fácil de aplicar, pero ciertamente para mí es interesante, ¿no? Como algo que nos ayuda a pensar, ¿no? A pesar de que tal vez no terminemos haciendo este tipo de arquitectura, porque yo estoy seguro que yo no, yo no haría un espacio así, pero ciertamente, yo no sé si tú lo harías así también, de claro, pero ciertamente como que alude a esta provocación, ¿no? De cómo podemos repensar el espacio arquitectónico. Ciertamente la propuesta de RAM, que es una propuesta del 2005, Right. si no mal recuerdo, en Bassivière, en Francia, son unas residencias mínimas Ujú, que hacen un uso interesantísimo de la mecánica pasiva, porque él trabaja obviamente con las ventilaciones y las temperaturas de la residencia a través de una ujú. mecánica pasiva, no activa, y crea estos espacios eh, yo no creo que la mayoría de nosotros estaría muy contentos llamándolo hogar, Ajá, pero que es el tipo de exploración que es importante hacer y mantener en las profesiones para poder avanzar en términos de propuestas teóricas y poder avanzar en términos de alternativas constructivas. Y yo creo que dentro de todo tiene su encanto y tiene su interés profesional. O sea que claro. yo estoy muy contento con esa propuesta. Pero, ¿sabes lo curioso? Es que a pesar de que uno podría decir, bueno, la arquitectura de Philip Brown pone al ser humano incómodo, porque la realidad es que para tú descender y luego pasar por debajo de ese espacio, para luego subir, o sea, necesitas que el ser humano vuelva a adquirir esta agilidad primaria, ¿no? Que la arquitectura de la modernidad ha limitado, ¿no? O sea, hay accesibilidad en la arquitectura del siglo XX y obviamente la arquitectura del siglo XXI sigue igual. Aquí casi que volver a este estado natural, ¿no? Que me parece muy Bueno, curioso, ¿no? es una exploración, pero es una Claro. residencia casi tipo submarino, ¿verdad? Ajá. La impresión que da es que uno está
en un submarino. Ciertamente el movimiento moderno y las propuestas del movimiento moderno han llegado a lo que han llegado y han tenido el impacto que han tenido, el impacto por lo acertadas que son. Claro. Y cuesta trabajo, entonces, cuando uno los contrapone contra otras alternativas que obviamente no gozan de las mismas virtudes, pero es interesante siempre ver estas propuestas. No, claro. Oye, y él presenta, no sé si me da el tiempo a dar las tres, pero este case story es particular porque es una propuesta, bueno, es un edificio diseñado por C. Ark y Christian Müller para titulado Villables, que fue construido en el 2009, que está ubicado en los Alpes suizos, ¿no? Y es la encarnación de la idea de lo estereotómico, pero más allá yo diría más allá, es como la arquitectura puede incrustarse de tal manera en el paisaje que desaparece. Es como lo que antes mencionabas, como el without a trace, ¿no? Y que curiosamente es este proyecto que está incrustado en el paisaje, ¿no? En la topografía, pero que su único gesto arquitectónico, yo podría argumentar, es cómo recibimos la luz, ¿no? Yo creo que la idea de Alberto Campo Baeza como arquitectura esencial sigue siendo pertinente. No estoy seguro, exacto. Aquí hay una vista sobre axonométrica que muestra cómo el edificio no solamente produce nuevo espacio, pero también reutiliza edificios existentes, que yo creo que me parece muy interesante cómo el edificio se conecta underground, ¿verdad? Por debajo de la topografía, porque curiosamente no puede haber construcciones nuevas, ¿no? Porque hay uno, creo que Limitante. uno, vale, exacto, sí, hay unos componentes importantes que no puede haber una presencia significativa de arquitectura. Pero que yo creo que es una propuesta muy interesante que mantiene esta idea de cómo podemos producir una arquitectura en lo oculto, ¿no? Sí, Que también, esta propuesta de Mueller, en contraste con la anterior, con la de RAM, tiene la ventaja y la gran virtud de que es más inviting, tiene esta gran entrada que ciertamente como que uno no lo espera para este tipo de arquitectura que va a estar metida en la tierra, y hace de toda la postura una postura un poquito más atractiva. Aquí uno casi que puede visualizarse viviendo en ella. Pero yo creo que, Jesús, que se nos acabó el tiempo por este programa. No sé si quieres algunas ideas para redondear y entonces puedo despedirnos. no, simplemente yo creo que la idea primaria que David Kissen quiere establecer en este ensayo es que, mira, estos son prácticas contemporáneas que están tratando de encarnar una forma subnatural, ¿verdad? Y que al final pueden convertirse en algo práctico, ¿no? So que yo creo que el contraste entre la propuesta y lo asequible, ¿verdad? Lo que se puede hacer con la Villa Valls de Müller lo pone como un ejemplo perfecto, ¿no? Para poder ejecutar esta idea del dankness, de la oscuridad. Pues nada, yo creo que el tema está interesantísimo. Yo sé que para muchos de los que nos están viendo es chocante, pues, y quizás son ofertas arquitectónicas que nunca aceptarían. Bueno, pues a todas esas personas que piensan de esa manera, bienvenidos al club. Quiere decir que ustedes son modernos. Y como dije anteriormente, pues yo que soy un moderno empedernido, pues se me hace difícil contrastar estas ideas con las posturas tan acertadas de la modernidad, pero siempre es bueno la exploración, y siempre es positiva la exploración, y uno tiene que animar la exploración en todo momento. Y a ti te agradezco que hayas traído tan acertadamente el tema y que lo hayas, como siempre, presentado de manera tan correcta. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana.
Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.